La palabra de hoy está en el libro de Romanos, capítulo 12. Es todo el capítulo de los versículos 1 al 21. Para que tenga abierta su Biblia. Pero antes quiero leerle una ilustración que me pareció adecuada para lo que vamos a hablar el día de hoy. Un cristiano de la península de Corea visitó a uno de los misioneros que allí estaban y le dijo que había aprendido el sermón del monte y deseaba repetirlo delante de él. Enseguida, aquel cristiano repitió palabra por palabra sin que le faltara una sola. Los 3 capítulos que componen el mencionado sermón. Cuando terminó, el misionero dijo a ese cristiano que era necesario poner por obra las enseñanzas del sermón, a lo que el creyente replicó: así lo aprendí. Procuraba yo aprenderlo todo de una vez y las palabras se me iban. Entonces aprendí de memoria un versículo, salí en busca de alguno de mis vecinos y en él practiqué las enseñanzas de ese versículo. Y se me quedaron bien las palabras. Entonces procuré aprender de esa manera todo el sermón y así lo aprendí. El capítulo de hoy, amados, tiene que ver con el servicio. El título es Los deberes del creyente. El apóstol Pablo da un giro en su enseñanza en el libro de Romanos. Él había logrado profundizar, amados, en la doctrina de la salvación. En la doctrina de la salvación, tras concluir los 11 capítulos de enseñanza profunda y apasionada, Pablo ahora le encarga a los creyentes lo que ellos necesitaban dar a Dios. Los 11 capítulos primero de Romanos habla de lo que Dios nos entrega, ¿cierto? Y en estos capítulos restantes que vamos a predicar hasta fin de año, tiene que ver con lo que usted y yo podemos darle a Dios. Un creyente debe ser una persona activa en el ministerio donde usted está, ¿cierto? En este momento, que es el ministerio de Iglesia de Fe. Debe usar, amados, sus dones, sus talentos, sus habilidades en el ministerio. ¿Cuánto tienes dones, talentos y habilidades? ¿Cierto? Cada uno de nosotros. Si usted no lo sabe, pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo que le revele cuál don usted tiene. Todos sabemos que hay muchas necesidades en las iglesias y Iglesia de Fe no es una excepción. Se necesitan hermanos dispuestos a usar esos dones, a usar los talentos y a usar las habilidades que Dios te ha dado, que Dios ha provisto para ti. Tenemos que dar la otra milla, porque tú puedes decirme: pastor, yo estoy sirviendo, pero la Biblia nos enseña que todavía podemos dar un poquito más. Podemos dar la milla más. Entonces, vamos a ir al primer versículo del capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. En la versión 60 voy a leer: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay un escritor, un comentarista que se llama Warren Wiersbe. Él dice: el verdadero servicio y vivir cristiano debe empezar o comenzar con la dedicación personal al Señor. Con la dedicación personal al Señor. El creyente que falla en su vida es el primero que lo hace en el altar. ¿Ya? No quiere rendirse por completo a Cristo. Cierre comillas. Eso es lo que dice este comentarista. ¿Sabe que en estos versículos, y voy a pedir que los dejen ahí puestos, el versículo 1, el apóstol comienza en el versículo 1 con un os ruego. No comienza ordenando. Si usted se fija, dice
os ruego. No demanda ni dice lo que deben hacer, sino que les ruega. El apóstol usa esta expresión, os ruego, parakaleo en griego, que tiene el significado en griego básico de ir al lado y llamar para ayudar y prestar auxilio. Eso quiere decir esta palabra, os ruego. El apóstol refleja esta enseñanza o comienza este capítulo con este versículo con ternura y humildad. Dice, os ruego. Llama nuestra atención que el apóstol comienza hablando de esta manera. El apóstol refleja esta misma ternura y este amor y humildad en el libro de Filemón. Él dice en los versículos 8 y 9, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego en amor. Filemón tenía que aceptar a su siervo Onésimo de vuelta en su casa después que él lo había dejado. Y el apóstol le dice, te ruego, te ruego. De eso demuestra amor. Esto nos muestra a nosotros en este momento que el apóstol quiere enseñarnos en el tema del servicio, de servir al Señor. Y el servicio, cuando tú sirves al Señor de cualquier manera que tú lo hagas, el servicio está basado en amor. No es obligado. Yo no puedo imponer a Marcos y decirle, ven a servir. Esto tiene que nacer de un corazón agradecido, ¿cierto?, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces el talento, la habilidad o el don que yo tenga, lo pongo a disposición del Señor para servir a otros. No servirme yo, sino servir a otros. Entonces nosotros lo hacemos para retribuir ese amor que Dios tiene por nosotros en el servicio. Cuando yo sirvo, retribuyo ese amor con mi servicio. Nuestra salvación, ¿cierto?, a través de Jesucristo, en la cruz nos trajo esa libertad para que nosotros podamos, ¿cierto?, caminar nuestra vida cristiana confiados de que ya tenemos a Cristo en el corazón y tenemos salvación. Entonces, alcanzamos la misericordia a través de la cruz, pero nosotros debemos reflejar ese agradecimiento y ese amor con nuestro servicio, ¿cierto? Nosotros no venimos a la iglesia a servirnos de la iglesia, sino a servir a la iglesia, ¿cierto? Ya tenemos la salvación. Dios ya nos entregó la salvación. Entonces yo, por amor a esa salvación, por agradecimiento a esa salvación, yo sirvo al Señor con mis dones, con mis talentos y mis habilidades, y lo servimos por amor. Por amor. Esto no es obligado. Yo no puedo obligarte a servir. Tiene que nacer de un corazón agradecido. Amén. Vamos al versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y perfecta. Mire, en referencia a este versículo también quisiera citar a un pastor bien conocido, pastor John MacArthur, abro comillas. El creyente, él dice, recibe el llamado específico a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable. En la Septuaginta, Antiguo Testamento en griego, la expresión paristemi, en griego presentar, se empleaba con frecuencia como un término técnico para aludir al acto realizado por un sacerdote cuando colocaba una ofrenda sobre el altar. Por lo tanto, transmitía la idea general de rendir o entregar. De rendir o entregar. Entonces, la palabra nos manda en este versículo a no conformarnos a lo que pasa a nuestro alrededor, a lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, ahí el apóstol ahora hace un imperativo, una ordenanza. Primero les ruega, ahora les ordena, les manda a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo y santo. Eso nos dice el Señor. Él nos ruega, vengan al servicio, pero ahora hay un imperativo que debemos presentar nuestros cuerpos, nuestra vida en sacrificio vivo y santo. Vivo y santo. Obviamente, este principio que el apóstol está en el contexto que está hablando la iglesia en Roma, nos alcanza a nosotros.
la Biblia nos enseña a nosotros, Iglesia de Fe, que estamos aquí en esta mañana, que somos sacerdotes. Sacerdotes, miembros del sacerdocio santo de Dios. Amén. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Somos sacerdotes. El Señor, a través de su sacrificio, nos dio esa facultad, esa gracia, ya de entrar nosotros mismos al lugar santísimo y traer alabanza al Señor. Alabanza, un sacrificio vivo y santo de lo que tú y yo tenemos, de lo que somos, los talentos, ese don que Dios te ha dado, tienes que ponerlo al servicio del Señor. El sacrificio vivo que debemos ofrecer al Señor amado, que murió por nosotros, ¿cierto? Nuestro Señor Jesús, es la disposición voluntaria a rendirle todas nuestras esperanzas, nuestros planes al Señor. Y todo lo que es valioso para nosotros, todo lo que tiene importancia humana para nosotros, todo lo que nos hace sentir realizados, al igual que el apóstol Pablo, en el sentido debiéramos ser capaces de decir a Dios: aquí estoy, derrama tu presencia sobre mí, que yo te daré lo que yo tengo, lo que tú me has dado. Amén. En 1 Corintios 15:31 dice: porque para nosotros el vivir es Cristo. Para nosotros el vivir es Cristo. Entonces ya nosotros no vivimos la vida pasada, vivimos una vida nueva. La Biblia habla de cántico nuevo, de cielo nuevo y de vida nueva. Somos nueva criatura en el Señor. Las cosas viejas quedaron atrás. Entonces, cuando yo me doy cuenta de lo grande, de lo maravilloso y majestuoso que es Dios y lo que ha hecho por mí, yo estoy dispuesto a servir y bendecir a Dios a través de lo que yo tengo en mis manos. ¿Sí? No podemos esconder nuestros dones y nuestros talentos por cualquier cosa, por lo que me dijeron o por falta de tiempo. Siempre tengo que estar dispuesto a adorar al Señor con mi vida, con lo que yo tengo, con lo que yo soy, con lo que Dios me ha dado. Amén. Porque para nosotros el vivir es Cristo. Filipenses 1:21 dice: por amor a su Señor y a quienes ministraban. El apóstol testifica esto: por amor a su Señor. Entonces él da el servicio y el sacrificio vivo de fe, por amor, por el regocijo, por el gozo que yo tengo en mi corazón de seguir a Jesucristo. ¿Va entendiendo? Entonces somos ordenados en estos versículos, somos ordenados a presentar mi cuerpo, nuestros cuerpos, ¿cierto? En beneficio de la obra del Señor. Dios ha recibido el hombre interior, lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, pero Él también quiere el hombre exterior, la mujer exterior, dentro de cual habita la presencia del Señor. Y entrega la gracia que nosotros necesitamos para hacer esto, un sacrificio vivo y santo de nuestra vida, de nuestra parte, y darle al Señor lo mejor que tenemos, y eso resulta agradable a Dios. Amén. Esa es la única forma, amado, que podemos darle nuestro culto racional y espiritual verdadero a nuestro Señor. La palabra griega lógicos, racional, es el término del cual se deriva la palabra lógica. La palabra lógica y el adjetivo lógico. El apóstol está diciendo con esto que la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que sus juicios, dice la Biblia, son insondables y sus caminos inescrutables. Y teniendo en cuenta que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Son todas las cosas, incluyendo sus misericordias, que son inmensurables, no son contables las misericordias que Dios nos ha dado, las que hemos recibido. Nuestro único y razonable culto espiritual es la adoración a Dios. Es la adoración a Dios. Consiste esta adoración en presentarle a Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos. Todo lo que somos y todo lo que tenemos a Él. Esto incluye lo que estamos hablando, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades. Amén.
no solo en mi deseo espiritual de conectarme con el Señor, con su Espíritu Santo, sino es el deseo de poder conectar con el servicio que hay en la iglesia. Amén. Servir, servir. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que viene? ¿De qué manera lo debemos hacer? Porque yo le puedo decir, use sus dones, y tú me puedes preguntar, pero ¿de qué manera puedo servir en la iglesia? Vamos a los versículos 3 al 5 de Romanos 12. Digo pues, dice el apóstol, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿De qué manera, dice la Biblia, nosotros podemos hacerlo? Primero, con humildad. ¿Sabe que Dios mira de lejos al altivo, al que se cree más de lo que es? Delante de Dios somos así, somos pequeños. Entonces, el apóstol dice con humildad, cuando le quitamos el protagonismo al yo, al Gonzalo, al que dice que lo hace bien, le quito ese protagonismo a Dios y creemos que somos superiores a los demás. Hay una equivocación, hay un error cuando decimos que nuestro servicio es mucho mejor que el de mi hermano, o que mi oración es más organizada, que yo puedo expresar mejor. Cuando mi entendimiento en la Escritura es superior al resto y yo me siento superior, hay una equivocación, hay un error. Porque debemos venir al Señor con humildad. Con humildad, presentar mi don y mi talento, mi habilidad, con humildad. Eso está diciendo el apóstol. Esa superioridad espiritual es la que el apóstol reprende. No tengas más alto concepto de ti. Lo reprende el apóstol. No tengas más alto concepto de ti mismo, dice el apóstol. Dios no comparte su gloria con nadie. Debemos servir con humildad de corazón. Servir con pasión, sí. Debe haber pasión en nuestro servicio, pero sabiendo que delante de Dios mi servicio es pequeño. Dios es el más grande, Dios es el todopoderoso. Dios es el que tiene toda la autoridad. Nosotros somos sus hijos y estamos aquí para servir al Señor, para adorar al Señor, pero Él es más grande que yo. Yo no puedo ser más grande que Él. Yo no puedo ser el más importante de la mañana. No, la música no puede ser más importante que el Señor. El talento que mis hermanos, la adoración que nos llevan, no puede ser más importante que el Señor. El predicador, el pastor, lo que sea, no puede ser protagonista, no puede estar enfrente del Señor. El Señor es el primero. Nosotros solo somos vasos de barro, que somos usados por la gracia del Señor. Amén. Obviamente que tenemos que respetar, amar, dice la Biblia, a los que sirven con alegría, con gozo, con sabiduría. Pero la persona natural no es más importante que Dios. Y si hay un sesgo de orgullo, debemos pararlo y decirle: lo más importante es Dios, no tu hermano. Gracias por tu servicio, pero la Biblia dice que debemos ser humildes. Amén. El apóstol la tenía clara. Él escribió en 1 de Timoteo 1, 12 al 14: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol? Yo no soy nada, amados. Solo sirvo al Señor. Solo sirvo al Señor. También dice el apóstol: piensa con cordura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer un autoanálisis. Analizarnos, analizar nuestro servicio. ¿De qué manera lo estoy haciendo? Si lo estoy haciendo con un poco de orgullo o lo que está en mi corazón no es lo correcto, debemos analizar y hacernos preguntas. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo a medias?
lo estoy haciendo porque me mandan, lo estoy haciendo porque no hay nadie más. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy sirviendo? Cuando yo entiendo esto, puedo hacer un mejor servicio. Porque esto no es impuesto, esto es por amor. Yo sirvo por amor. Yo salí de mi país el año 2007 siguiendo la voluntad de Dios, por amor a Él, ¿cierto? Entonces debes pensar con cordura. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para dejar tranquilo al pastor que me molesta tanto? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy sirviendo? ¿Cierto? Debemos servir por los motivos correctos. Primero, debemos servir. Segundo, por los motivos correctos. ¿Cuáles son estos motivos? Jesús les dijo, con el solo deseo de proclamar el Evangelio, de predicar el Evangelio y trayendo a personas al arrepentimiento. Entonces el motivo de predicar la palabra es que las personas conozcan a Jesús y vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo. Obviamente después de discipular, enseñar, guiar, acompañar, aconsejar. Pero lo primero que nosotros tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón es que muchos vengan a Jesús. Amén. El versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí la palabra función se traduce de la palabra praxis, que tiene el significado de hacer algo correcto. Praxis, de hacer algo correcto o concreto. En este caso, la práctica de los dones espirituales o la práctica de los dones que nos da el Espíritu Santo, no siempre, amados, son los dones eclesiásticos. Y esto es importante que lo entendamos. No siempre son los dones eclesiásticos. ¿Cuáles son estos dones eclesiásticos? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. No son solo esos, ¿cierto? Si no, habríamos ¿cuánto aquí? Arriba del altar. Si todos fueran pastores, si todos fueran evangelistas. No está hablando de esto. La riqueza, hay una riqueza de dones porque es en beneficio de la obra, en beneficio del servicio. Y los dones son variados, son ricos y son de mucha bendición para la iglesia. Amén. Todos los que estamos aquí, desde el más joven al más viejo, han sido capacitados con dones, con talentos y habilidades. No todos son predicadores, no todos son pastores maestros, no todos son evangelistas, pero hay mucha variedad de dones y talentos para servir en la iglesia. Entonces tú no digas, amado, no razones y digas, yo no puedo predicar, entonces ¿qué hago? Yo no puedo cantar, entonces ¿qué hago? Yo no puedo predicar en la calle, no tengo esa habilidad, ¿qué hago? Hay muchas cosas para hacer. Ser ejemplo, servir a otro, misericordia, bendecir, acompañar. Hay muchas cosas que nosotros podemos dar. A mí me gusta la analogía que Marisol, mi esposa, siempre repite, usa en algunos momentos cuando hablamos de dones y talentos. Ella dice que no somos un equipo. No somos un equipo. Porque en un equipo hay muchas diferencias. ¿Sí? Puede haber egos, puede haber falta de unidad. La Biblia nos enseña en este versículo que somos un cuerpo, no somos un equipo. Somos un cuerpo. Y eso es diferente. Porque en el cuerpo hay unidad. Yo no puedo irme para acá y mi brazo irse para allá. Miren, me sigue. Aunque yo le diga, ándate para allá. Viene conmigo. ¿Sí? Somos un cuerpo. Todos los miembros trabajan en beneficio del cuerpo. Cuando nos hacemos una herida, todo el sistema trabaja para curar esa herida. Y déjeme darle esta analogía. Cuando el cuerpo se daña, se activa un proceso de cicatrización. Los que son enfermeros quizás saben, o doctores saben un poquito más, que tiene varias fases. Primero,
coagulación. Se produce un coágulo en la herida. ¿Usted ha visto? Se hace una herida y ve que se hace un coágulo. Después viene inflamación. El cuerpo envía células del sistema inmunitario para eliminar las células dañadas y combatir las bacterias. Esto provoca inflamación que se manifiesta con calor, hinchazón y enrojecimiento. Después viene la proliferación. El cuerpo produce nuevas células para reemplazar el tejido dañado. Y por último viene la maduración. La herida se contrae y se cierra y se forma una cicatriz. Y la herida es curada por el propio cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Somos diferentes, ¿cierto? Con dones diferentes, con talentos diferentes, con habilidades diferentes. Somos un cuerpo. Aunque somos diferentes, somos un cuerpo. Lo que debemos lograr en el cuerpo de la iglesia, en el cuerpo de Jesús, ¿cierto? Que es la iglesia, que se mueva de manera armoniosa. Armoniosa. Debemos lograr y permitir que el Espíritu Santo nos deje y nos ayude para caminar de manera armoniosa. Que el cuerpo se mueva como Dios quiere que se mueva. Y para eso debemos trabajar. Trabajar en el carácter. Trabajar en el carácter, debemos tener el carácter de Cristo. No podemos decir, este es mi carácter, este es mi temperamento, si te gusta, está bueno, si no te gusta, no te gusta, pero yo soy así y nadie me va a cambiar. Mi mamá no me pudo cambiar, tú no me vas a cambiar. Nos hemos encontrado en Chile, no aquí, en Chile. En la iglesia nos encontramos con personas así. Hermanos que amaban al Señor, pero hablaban de esta manera. Entonces, somos un cuerpo, debemos trabajar para tener el carácter de Cristo. Debemos trabajar en esta armonía de lograr que el Espíritu Santo nos ayude, que seamos hermanos, que estemos en armonía, en unidad. Podemos tener diferencias, ¿cómo lo hacemos? Pero en el fondo no podemos tener diferencias, que somos el cuerpo de Cristo. Debemos usar lo que Dios nos ha dado en beneficio de la iglesia, de la comunidad, no de nosotros mismos. Somos el cuerpo de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor. ¿Y qué sigue diciendo? A las buenas obras. No dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y de cuál es ese día? Cuando vuelva Jesús, ¿cierto? Es así, somos un cuerpo, amados. Somos el cuerpo de Jesús. Veamos Romanos 6, 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿en qué? En servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia, hágalo con alegría. Entonces, cualquiera sea el don que tengamos, tanto talento y habilidad, el apóstol nos exhorta en esta mañana a hacerlo a la medida de fe. A la medida de fe y con alegría. La medida de fe no se refiere a la fe salvadora. No está hablando de salvación en este versículo, sino a la fidelidad en la mayordomía que nosotros tenemos de ese don y de ese talento y de esa habilidad. Que se necesita esa mayordomía en ejercer el don que Dios nos ha dado. Debes ejercerlo, debes trabajarlo, debes usarlo. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4, versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo voy a dejar ahí para que mastique un poquito ese versículo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Úselo. Y para usarlo, tienes que ser un buen administrador.
Porque la gracia poderosa del Señor está ahí, en los dones que Él nos ha dado. El apóstol Pablo hace una lista de algunos dones que el Espíritu Santo en su soberanía da a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Profecía, lo leímos, servicio, enseñanza, exhortación de la palabra, administración, misericordia. Pero el punto del apóstol, aunque nombra esta lista de dones, el punto es que esos dones se usen en la obra del Señor. Que los uses, que trabajes, que bendigas al Señor con tus dones. No en beneficio propio, de nuevo, sino en beneficio de la obra del Señor. Primera de Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el Espíritu Santo, que es el que entrega los dones, el que da los dones, Él le da y reparte a quien Él quiere. Yo no sé si tú conoces el don que Dios te ha dado. Todos venimos con algo, ¿cierto? Con un talento. Y el talento viene contigo, nace contigo. La habilidad tú la aprendes, ¿cierto? Según el trabajo que tú hagas, es la práctica, la habilidad. Te vuelves hábil. Pero el don es especial. El don es en beneficio. Aunque el talento y la habilidad igual. Pero el don es especial. Y el apóstol habla sobre estos dones que Él da. Y el Espíritu Santo reparte. Pero como te digo, el punto es que tú, amado, que yo, usemos esos dones. ¿Cuántas veces yo, predicando en Chile, en la calle, nos encontramos con personas que nos decían: yo una vez fui a la iglesia, yo cantaba, yo tocaba la guitarra, yo dirigía la alabanza, yo era jefe de aquí, jefe de allá, yo era encargado de oración. Y en ese momento no estaba haciendo nada, porque había sido atrapado, ¿cierto? Y sacado del servicio. Eso es algo extremo, pero muchas veces dentro de la iglesia hay personas que tienen muchos dones, muchas cosas que dar, pero están ahí. Están ahí. Cualquiera sea el motivo, ¿por qué no lo están haciendo? Les quiero decir en esta mañana que iglesia de fe, que nosotros como iglesia de fe queremos trabajar nuestros dones, usar nuestros dones en beneficio de la iglesia y de la comunidad, que es lo importante, porque afuera, aquí nosotros venimos a adorar y a escuchar y a ser ministrados, pero afuera hay mucha gente que se está perdiendo, gente que está muriendo sin Cristo, gente que está gritando sus necesidades. Y nosotros como hijos del Señor tenemos que estar preparados para poder ministrar a las personas, no para traerlas a la iglesia. Obviamente que sería bueno que siguieran activando, practicando y siendo discipulados y enseñados. No, sino solo para que ellos vean y entiendan que tener a Cristo en el corazón cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar. En Cristo hay transformación, en Cristo hay paz, hay libertad, hay gozo, hay alegría, hay abundancia de gracia, de perdón. Y eso es lo que nosotros tenemos, lo que estamos viviendo. Entonces debemos entregar lo que el Señor nos ha dado y ministrar esos dones para el beneficio de la obra del Señor. Debes hacerlo, amado. Debes hacerlo. Es una ordenanza del Señor. Vamos a ir a los versículo 9, volviendo al capítulo 12. Y aquí el apóstol se mete un poquito más adentro. El amor sea sin fingimiento. ¿Podemos fingir amor? ¿Qué crees tú? ¿Se puede fingir el amor? Le puedes decir a tu esposa: te amo, y realmente ya dejaste de amarla. ¿Qué está diciendo el apóstol? Ámense, que su amor no sea fingido, que no sea solo aquí en la iglesia cuando te pidan oración y digo: así voy a orar, y después te olvidas en la semana por todo lo que pasa, ¿cierto? Tu
trabajo y tanta cosa. Entonces, esa respuesta no fue con tanto amor, sino fue una respuesta rápida para salir del paso, o quizás una respuesta con un buen deseo. A veces nos amamos, pero usamos también la otra palabra, nos soportamos, porque la Biblia me manda amar, yo amo. Tampoco es así. Tiene que nacer de un corazón agradecido el amor. Entonces el amor no puede ser fingido. Y dice, aborrece lo malo y sigue lo bueno. Lo que quiero decir para la iglesia es que el cuerpo de Cristo no puede amarse sin sentirlo. No puede amarse sin sentirlo. No puede hacer algo rutinario de decir voy a orar por ti. O acercarte y decir ¿cómo estás? Y después te olvidas. No puede ser un amor rutinario. No podemos amarnos sin sentirlo. Es una obligación espiritual amar a tu prójimo, amar a tu hermano, amar al que está sentado al lado tuyo. ¿Y cómo se demuestra el amor? Con hechos, no con palabras, con hechos, con cambios. Yo no estoy pidiendo cosas de ti, sino estoy pidiendo que tú me entiendas, me abraces y podamos caminar o transitar nuestra vida, que es difícil, juntos como hermanos. De estar preocupado, de decir qué estará pasando con Marcos, que no lo vi el domingo pasado. ¿Qué estará pasando? Ya se repitió varios domingos. Tienes que estar preocupado por el que está sentado al lado tuyo. De forma sincera. Yo no puedo amar solo a mi mano derecha si hablamos de cuerpo y cuidarla, ponerle crema, pero no amar a mi mano izquierda y no cuidarla porque eso es antinatural. Debo cuidar a ambos miembros. Así en el cuerpo de Cristo debemos amarnos. No puedo amar a los hermanos del lado izquierdo y no amar a los hermanos del lado derecho. Como cuerpo de Cristo debemos amarnos. Dejar de hacer lo malo, también dice el versículo. Dejar de sentir algo negativo por la otra parte del cuerpo. Yo no puedo, no me gusta esta mano. Mira, ya tiene manchas de viejito. La voy a cortar, ¡pum! No, porque yo amo mi bracito, aunque esté viejito. Y lo cuido. Y me echo cremita. Dios desea que el cuerpo de Cristo se ame. Debemos amarnos, amados. Usar lo que Dios nos ha dado, ese amor por el otro, Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Esto hace la diferencia entre equipo y cuerpo. El cuerpo de Cristo ama de manera sincera. Amar a mis hermanos, amar sus virtudes, pero también amar sus defectos. Mostrando a Cristo en mis acciones. Yo te amo no por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. Te amo a pesar de que tenemos o podemos tener diferencias. Pero esas diferencias quedan a un lado cuando el amor de Jesús me hace amarte a pesar de que no somos iguales. Y que quizás actuamos de diferente manera en diferentes momentos. Quizás tú digas, yo lo haría así, pero mi hermano lo está haciendo de esta manera. Entonces, ¿qué hago yo? Lo acompaño a pesar de que no es mi manera. Porque debe ser así, amarnos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amarnos. Juan 13, versículo 35, Jesús lo dijo muy claro. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Es el amor el que mueve todo esto, amado.
El amor por la obra, el amor por la iglesia, ese sentido de pertenencia que tú tienes de iglesia de fe. Cuando digo amor por la iglesia, no digo el edificio. Este es el edificio donde nosotros nos juntamos para adorar. La iglesia, cierto, eres tú, soy yo. La iglesia de Jesús. Debemos amarnos y ayudarnos a seguir el camino. Eso lo dijo Jesús. Ámense los unos a los otros, porque de esta manera los demás sabrán que tú eres hijo de Dios. Versículo 11. Es lo que requiere diligencia. Aquí está un poquito incisivo el apóstol. Es lo que requiere diligencia, no perezosos. Diligentes en todo lo que hagamos en el servicio del Señor. Animarnos a las buenas obras, al trabajo desinteresado para Dios. Usar lo que Dios nos ha dado en beneficio de la obra, con alegría y con esfuerzo, aprendiendo cada día a escuchar mejor su voz, a crecer, a madurar, a tener una buena disposición en el servicio del Señor, con alegría, con humildad. Que cuando el hermano que está encargado del servicio te dice, puedes servir, tú dices, amén, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? Mira, te vamos a dar las directrices, de esta manera se hace, pero me encanta que digas yes. Me encanta cuando las personas dicen, aquí estoy, amado pastor, hágame servir. Con disposición, con humildad y con alegría. El apóstol dice, fervientes en el espíritu sirviendo al Señor. Fervientes, no perezosos. Ferviente quiere decir compasión. Compasión por lo que hacemos. Ser intencionales. Que esa invitación a la casa o a tu casa, al hermano, a la familia, sea intencional. Para conversar, para hablar, para leer la palabra, para reírnos sanamente. Que sea intencional. Debemos perfeccionar esos talentos, perfeccionar esas habilidades. Eso lleva trabajo, eso lleva tiempo, pero se puede usar con buena disposición esto, con humildad y con alegría. Con humildad y alegría. Fervientes, perseverantes, pasión. Esto nos ayudará en el servicio. Me apasiono con el Señor, el servicio que uno le presta al Señor. El versículo 2 y 13 dicen, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Estos versículos son pura acción, pura acción. Todos estos versículos que leímos, estos dos versículos, es pura acción. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo debe estar siempre adelante con la esperanza del retorno de Jesús. Y esa esperanza me hace estar gozoso y expectante de que Dios viene por su iglesia. Y que esas promesas se cumplirán cuando Él lo estime conveniente, ¿cierto? Esa promesa se cumplirá. Entonces yo todas las acciones que realizo en el servicio la hago con esa perseverancia, con esa expectación de que Jesús viene por su iglesia. Como cuerpo de Cristo no debemos amoldarnos al mundo, sino amoldarnos al Señor, a la palabra, a lo que la palabra me enseña. Me ayuda la palabra a llevar mis pasiones a Jesús. Las pasiones del mundo son totalmente diferentes. Son apasionados por el fútbol. Usted los ve saltar, gritar. Y tú dices, esta gente no se cansa. Y en la iglesia saltamos y nos cansamos. Y si van 6 alabanzas me siento. Y yo me senté porque me dolía aquí las rodillas, Salomón. Pero no se trata de eso, sino se trata de la pasión. Tú dices, esa pasión que tiene el mundo es equivocada, ¿cierto? Porque eso se desvanece, se termina, se acaba. Pero la pasión que tú y yo debemos tener por Jesús, esa alegría de llegar, de venir a la iglesia. A mí me pasaba cuando niño. ¿Sabes cuál era el castigo para nosotros cuando niños?
no ir a la iglesia. Entonces nos portábamos bien toda la semana porque queríamos ir a la iglesia el domingo. Pero ahora es al revés. ¿Cuál es el castigo? Es traerlo a la iglesia. Te voy a castigar, tienes que ir conmigo a la iglesia. Es diferente. La pasión es diferente. La pasión que nosotros debemos tener en el servicio del Señor es algo que nos hace vivir expectante de saber que voy a venir a servir, de saber que me voy a parar en la puerta y voy a recibir, que va a ser la primera cara que la visita va a ver. Y esa alegría del Dios te bendiga, de dar el abrazo, de buscar la silla. Aquí siéntese, hermano, usted es una visita y es un honor para nosotros que usted está acá. El servicio con alegría, de saber que voy a servir, de saber que voy a tocar, que voy a cantar. Y eso me hace estar expectante el día sábado de saber que voy a venir a servir. Pasión, pasión. No debemos amoldarnos a las pasiones del mundo, sino a las pasiones que son bien edificadas, que es la palabra del Señor. Debemos marcar la diferencia, amados, con el mundo. La gente debe ver algo diferente en nosotros. Debe mirarnos y decir, oye, ¿qué tiene ese hermano, esa hermana o esa persona? Tiene algo diferente, me dan ganas de hablar y de contarle mis cosas. Se ve la gracia, la pasión por el Señor. Y esta esperanza nos da fuerzas para enfrentar las tribulaciones, como dice el apóstol. Tendremos tribulaciones, aparecerán en nuestra vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo vencí al mundo. La Biblia, la palabra, Jesús no nos prometió un camino de rosas. Y a veces equivocamos el mensaje cuando decimos ven a Cristo y se acabarán tus problemas. Ese no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es que a pesar de que pasarás esa tribulación, que caminarás el valle de sombra de muerte, Jesús estará ahí. Ese es el mensaje. La promesa no es que no vas a sufrir. Podremos sufrir. Nos enfermamos, perdemos el trabajo como todo el mundo. Pero Jesús está ahí. Camino ancho, donde todo es permitido. El camino angosto, donde hay rosas, espinas. Pero por ahí debe transitar el cristiano, con la pasión de saber que aunque estamos sufriendo, Jesús está ahí. Y que nos acompañará. Esa pasión, esa alegría de saber que estoy en el lugar correcto. Y de saber que mi vida ha cambiado completamente. Porque yo no dependo de otras cosas para ser feliz. No dependo si mi carrito es el más lindo del barrio. No dependo de esas cosas que perecen, sino dependo del Señor. De la paz que yo puedo tener en mi familia, de la paz que puedo tener con mis hijos. De saber que estoy en el lugar correcto con el Señor. Amarnos con la esperanza de que Él viene. Dios nos acompaña en las tribulaciones. La Biblia nos manda, el apóstol dice que debemos estar orando sin cesar. Orando sin cesar, dice. Orar por las necesidades de mi hermano. Estar de rodillas, clamando, gimiendo a Dios. Cuando oramos, estamos a 5 centímetros del suelo. Es ahí donde el Señor quiere que nosotros estemos. De rodillas. Son tiempos difíciles, tiempos oscuros, tiempos turbulentos. Debemos estar de rodillas. Y voy a acelerar porque no vi la hora. Dios mío. Capítulo 12, versículo 14. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Amar a las personas que nos hacen daño. Siempre va a haber alguien que nos va a hacer daño, ¿cierto? Que no le gustamos. Por ahí hay un dicho en el mundo que no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿cierto? Siempre va a haber alguien que quizás va a levantar su mano contra nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia? Bendícelo. Bendícelo, no nos maldiga. Bendícelo. También dice en el 15, gozaos con los que se gozan. Debo gozarme con los logros de mi hermano. No con los míos propios, porque eso es obvio. Yo me puedo gozar, me subieron el sueldo, gracias. Y me alegro, invito a mi familia a comer. No, dice, gócense con sus hermanos. Deje la envidia de lado. Gózate porque mi hermano está surgiendo. Gózate porque mi hermano le está yendo bien. Gózate, gózate con los que se gozan. Llora con los que lloran. Acompañar en la pérdida.
en el sufrimiento, en las necesidades. Dice unánimes también el versículo 16. Dice que no haya diferencia. Eso quiere decir unánime entre vosotros, que no haya diferencias en el cuerpo de Cristo. Diferencias sociales, culturales. Santiago 2, 1 al 4 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí adelante, por favor, en buen lugar, y dice al pobre: estate allí atrás, en pie, o siéntate bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y vinís a ser jueces con malos pensamientos? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. No tiene que haber diferencias en nosotros, culturales, estratos sociales. No porque tú tienes más, vas a ser mejor tratado en la iglesia. No, somos todos iguales, el cuerpo de Cristo. No altivos, sino asociándonos con los humildes. Asociarnos con los humildes. No porque sea menor, como dice este versículo, menor que nosotros, sino porque tiene mayor necesidad el que está en necesidad. Entonces yo estoy ahí para ayudar como cuerpo de Cristo. También dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y lo dije al principio, en cualquier área no debiera sentirse esa superioridad intelectual en contra de los hermanos en la fe. En el cuerpo de Cristo tenemos que tener cuidado con esos sentimientos de sentirte superior al otro. Y finalmente, los últimos versículos, del 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Estos son consejos prácticos del apóstol para que nosotros los pongamos en acción. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estos versículos terminan con la enseñanza del capítulo 12. De la misma manera que todo el capítulo, el apóstol Pablo está invitando a la acción. A la acción. El cuerpo de Cristo debe accionar en todo lo que él está enseñando, exigiéndole a cada miembro del cuerpo de Cristo, actuar en su vida cristiana con estos preceptos, con esta enseñanza, usando tus dones, cambiando lo que tengas que cambiar, trabajar en tus debilidades, mis debilidades, y estar dispuesto al servicio de la obra del Señor. Los dones son para usarse y no para guardarse. No puedes dejarlos en el colchón o debajo del colchón. Ahí se van a humedecer, ahí van a quedar guardados y no los vas a usar. Si tienes el don de servir, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Prepara bien tu clase, no la prepares el sábado a las 9 de la noche. Prepárate para hacer un buen servicio. Si tienes el don de animar a otros, anímalos. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. Si Dios te ha concedido ser líder, dirige con mucha dedicación. Si tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. Pero hazlo.